en 25 grados. Bueno, es miércoles y en el programa Día a Día hoy nos toca analizar la actualidad no con los políticos sino con nuestros compañeros, los periodistas. Abrimos plano y presentamos a los colaboradores de este miércoles, de esta tertulia. Gaspar Macià, bienvenido. Buen día. Se estrena María Jesús Mora, una de nuestras compañeras más veteranas del periodismo local. Bienvenida, María Jesús. Y Baldo Rodríguez, bienvenido. Buenos días. Bien, pues vamos a hablar de ese pleno extraordinario que aprobaron la bajada de los impuestos y la subida de la tasa de basura. Y como anécdota estuvo el tema de los sueldos. El concejal de Hacienda advirtió que de los impuestos sale el dinero para pagar los sueldos de los concejales. Y ahí empezó todo, a retarse unos a otros a ver quién renunciaba a su sueldo. Bueno, vosotros visteis el pleno. ¿Se merecen lo que les pagamos a los 27 concejales? Baldo, bueno, ¿se ganan su sueldo tanto los de la oposición como los del equipo de gobierno? A ver, en este tema yo lo que veo es mucha hipocresía, ¿vale? Mucha falsedad y mucho arma arrojadiza. Sale Aurora Rodiel diciendo, usted, Patricia Macià, no se gana el sueldo tal, porque yo renunciaría, porque el otro también Soler renuncia o tal y eso. Hombre, yo veo, por ejemplo, en el caso de Aurora Rodil, que ella trabaja como médico, dice que tiene una concejalía, que tal, la concejalía de familia no llevará mucho trabajo, desde luego, y además tiene muy buenas funcionarias que la llevan por delante, pero yo creo que en el caso de Aurora Rodil lo que hace es añadir 40 y pico mil euros a su sueldo del ayuntamiento. Hay otra gente que, como por ejemplo Soler, que renuncia, parece ser, al 70 y pico por ciento, se queda con el 25%, lo cual yo ya dije aquí que era un disparate, sobre todo un concejal que tiene unas responsabilidades como economía, como las cuentas del ayuntamiento, que no es moco de pavo, y urbanismo. Es algo que yo no entiendo y va a dedicarse a asesorar, ¿no? Yo creo que los políticos deben estar pagados, bien pagados, pero claro, hay que exigirles trabajo, hay que exigirles responsabilidad, hay que exigirles sinceridad, transparencia y cuentas. Gaspar. Bueno, hay que recordar que las dedicaciones exclusivas para la oposición las marcó el equipo de gobierno. Es decir, en época hay 8 y fue muy espléndido, pero claro, lo que no puede ahora es echarle en cara a cada 2x3 que tienen muchas dedicaciones exclusivas. Hay concejales de la oposición, por ejemplo, el caso del exalcalde Carlos González, que no se le conoce ninguna actividad municipal más que asistir al pleno, no habla, con lo cual eso sí que puede llamar la atención, de decir, bueno, está ahí sin hacer nada, ¿no? Pero en cualquier caso, eso son dedicaciones exclusivas que se distribuyen en base al criterio que marca el equipo de gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, que en la época de Mercedes Alonso concedió una dedicación exclusiva al Grupo Socialista. Entonces, claro, al final resulta que eso era también ahogarles la labor de la oposición, ¿no? En este caso, pues si hay mucha o no, pues bueno, los concejales, habrá unos que trabajan más, otros trabajan menos, pero eso es cuestión también de decidir quién otorga esos sueldos, si se merecen, pero claro, lo que no puede ser es que cada 2x3 esté diciendo que no se ganan el sueldo, cuando estamos viendo que sí que efectivamente, por lo menos algunos se lo ganan porque están fiscalizando la labor del ayuntamiento, están estudiando iniciativas que no salen a la luz pública y si no estuviese la oposición trabajando no se verían, ¿no? Entonces, pues bueno, es una polémica que surge siempre y que creo que un poco es, en fin, hipócrita, como dice Baldo, porque, claro, los políticos tienen que trabajar, o sea, tienen que ganar el sueldo en base a lo que trabajan. Entonces, lo que no puede ser es que todos los concejales sean empresarios o profesionales adinerados que puedan permitirse trabajar sin cobrar, ¿no? Eso era un poco, entonces, pues bueno, es una cuestión política que de vez en cuando surge. Ustedes no se ganan el sueldo, ustedes no trabajan, ustedes tal, pero bueno, en realidad los políticos deben tener un sueldo, que sea mucho o poco. Yo creo que en el Ayuntamiento de Elche, pues bueno, los sueldos están a nivel de lo que es el nivel de la ciudad. Vemos otros sueldos, por ejemplo, lo que no puede ser que un presidente autonómico gane más que un presidente de gobierno. Esas son cosas que no se pueden permitir y se dan. O que un alcalde gana más que un presidente autonómico y tal. Pero bueno, eso son cuestiones peliagudas. Y yo creo que los políticos deben tener su retribución y dedicarse a la política sabiendo que pueden vivir
de la política, en el buen sentido de que cobran por su actividad, ¿no? Como cobrarían una actividad profesional, ¿no? María Jesús. Pues yo coincido evidentemente con mis dos compañeros. Yo creo que los políticos deben cobrar un sueldo digno. También es cierto que los políticos deben corresponder a ese sueldo que cobran. Hay que exigirles, como dice Baldomero, responsabilidad, trabajo, honestidad y gestión. Y yo creo que eso está muy bien que se haga desde la oposición hacia el equipo de gobierno y del equipo de gobierno hacia la oposición. Y los ciudadanos, yo creo que es nuestro deber fiscalizar que nuestros políticos cumplan con sus obligaciones. Pues lo que le está ocurriendo a Carlos González, un momento, Baldo, y enseguida te doy la palabra. Lo que está ocurriéndole a Carlos González con la crítica de Vox, que quiere elevar precisamente esa situación tan atípica de un exalcalde con dedicación exclusiva, aunque haya renunciado ahora porque está cobrando por asesorar a ayuntamientos al 25% de su sueldo, pero que quieren elevarlo porque dicen que esto no es ético, no es Voy a romper una lanza a favor de Carlos González. Eso es lo que quería que me hablara, de esa situación. El hecho de que un político no hable no quiere decir que no trabaje. Yo creo que de todas formas había que penalizar a quien habla mucho, como por ejemplo Aurora Rodil, que se pega unos discursos monumentales absolutamente extemporáneos y de los años 70. Nos retrotrae a los años 70. Entonces, no por no hablar, porque si vamos a coger a los 27, 28, no me acuerdo. 27. A los 27 concejales y decir, a ver, ¿quién es el que no ha hablado? Y entonces le vamos a aplicar el mismo rasero. Lo que pasa aquí es una intencionalidad política contra Carlos González. Aquí el Partido Socialista tiene un problema, es decir, que tenía un alcalde que sigue estando ahí, a lo mejor que otra cosa, lo mejor que podría haber hecho era haber renunciado, pues no lo sé, allá él con sus historias, ¿no? Pero no por esa crítica, es absolutamente fuera de contexto y no tiene sentido, que hable o que no hable. Vamos a coger a los que no hablan y sobre todo penalizar a los que con las mociones se suben se elevan, vamos, hay alguno que se eleva, cuando del asiento, cuando empieza a hablar levita exactamente cuando habla. Entonces, bueno, me parece esto es distorsionar la realidad, que eso le gusta mucho al Partido Popular, distorsionar y centrar el tiro y centrar las cosas no en el debate real, sino en, por ejemplo, el rifirrafe de la presidenta del Pleno con Héctor Díez. Sí, vamos, pues no sé por qué no se lo ha montado Aurora Rodil también, porque Aurora Rodil está raca, o estaba permanentemente con esto, ¿no? Entonces me parece que el hecho de hablar o no hablar no es significativo. Hay un trabajo de fondo pero que muy importante, y a mí me consta que en el Partido Socialista Carlos González lo hace. Vale. Tú estuviste viendo el Pleno, María Sí. Jesús. ¿Hubo levitación en algún momento por parte de alguno de los...? A mí me da la sensación que muchos de los concejales van a escucharse. Van a que les escuche su bancada y a escucharse a sí mismos. Eso está muy bien. Es el minuto de gloria que cada uno tiene cada mes o cada 15 días. Aporta, en mi humilde opinión, aporta muy poco. El pleno del lunes fue absolutamente tedioso. Bueno, el del lunes duró 1 hora. Imagínate ese mismo pleno, 6 horas. Claro, pero es que el contenido del pleno era para haberlo resuelto en 15 minutos. Y estuvieron 1 hora y pico porque cada uno necesitaba escuchar lo que quería oír a sí mismo. Claro, es que además la sensación que da a la gente, a la escasa gente que lo ve, tanto presencialmente como a través de los canales, la tele, tal, en fin, lo que se da en directo. Claro, yo creo que al final de los plenos queda la sensación de que esto para qué sirve, ¿no? Efectivamente. Porque claro, al final ponerse a hablar y cada pleno que salga Pedro Sánchez, el Coldo, el no sé qué, claro, es decir, eso es que ya cansa, crea tedio, ¿no? Porque claro, aquí lo que se trata es de ver si los autobuses funcionan bien, si la basura está funcionando bien, si los servicios sociales atienden a como tienen que atender, si lo que se promete en un pleno que se rebaja la basura porque hay que ir a no sé dónde al punto limpio, eso sí funciona, quiero decir, todo eso es lo que hay que debatir. Pero claro, se pierde muchísimo tiempo en cuestiones en fin, perifrásticas, de que no tienen nada que ver con el Un tema muy interesante de debate hubiese sido el que planteó Esther Díez. Esther Díez hizo una intervención muy buena, muy interesante, y presentó un estudio que decía que no se están bajando impuestos, se bajan impuestos, pero que en el fondo se están suben. ¿Qué contestación hizo al respecto el concejal de Hacienda? Cero, ninguna.
No dar vueltas. Y me ha llamado poderosamente la atención de ese pleno una intervención de Soler con respecto a la subida del agua. Aquí se plantea, hay que bajar impuestos, hay que dejar, es falsa idea, dejar el dinero en manos del ciudadano. Mírese lo que le pasa a Milei, por ejemplo. Creo que lo que hay que hacer es tener sueldos dignos para tener dinero, no que te bajen impuestos un 5%, 10 euros, a lo mejor en el IBI, pero el tema del agua. Es decir, no, señores, subimos el agua porque en su etapa no subieron ustedes el agua. Anda, tómate esa, ¿cómo te la comes? No subieron el agua. Claro, entonces ahora resulta que hay que arreglar contadores, hay que mejorar la red de suministro y hay que hacer unas cuantas cosas, pero no se subió. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ustedes no subieron el agua, pero nosotros tenemos que subirla porque ustedes no la subieron. No, pero o sea, este problema de los políticos en general es que, claro, toman muchas veces a la gente, a los ciudadanos, como un poco lerdos o tontos, ¿no? Porque, claro, el problema es que nadie... hay una... como lerdos o tontos o mentalidad infantil, ¿no? De no explicarles las cosas para que no se asusten y entonces tal. Hay que decir, señores, el agua hay que subirla porque tenemos una serie de subidas de los suministros, vamos a renovar la red, estamos renovando la red de contadores y tal, y eso cuesta dinero. Claro. Bueno, pues siempre ha sido bastante transparente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero quiero decir que al final tienes que contar la basura, señores. En lugar de estar cargando las cosas contra Pedro Sánchez y no sé qué, sabemos que esto es una directiva europea que hay que aplicar, que no se aplicó antes. Pues bueno, por el gobierno que había antes era más listo que este, supongo, que no aplicó la subida. Pero cuando te toca aplicarla, en lugar de estar cargando, diciendo y engañando a la gente con que no se va a subir más que un 15 o un 20% y luego se sube un 80%, que eso era engañar. Señores, hay que subir y vamos a hacer la subida lo no gravosa posible de esta manera. Pum, pum, pum. Ustedes ya saben que van a pasar de pagar 30 o 40 euros a pagar 100 o 120 o 130. Entonces, esa labor didáctica se ha perdido. Entonces, se intenta ocultar todas esas subidas que son, en cierta forma, necesarias por el incremento de costes o por lo que sea, diciendo que no, es que no vamos a subir tal, no sé, ustedes no subieron... Y la culpa la tiene Pedro Sánchez y venga... Pedro Sánchez, la culpa, es decir, la culpa no, Europa no gobierna más que Pedro Sánchez. Y el PP dio el visto bueno a esa subida. O sea, lo que pasa aquí, claro, al principio de la legislatura se pusieron muy chulitos ahí, no subimos no tal, y después hay que subirlo. Aquí hay un concepto, más que decir, hay que bajar impuestos, el dinero en manos de los ciudadanos. Impuestos hay que pagarlos, porque si no, no se funcionan los servicios públicos. Lo que hay un concepto muy interesante, que es el de la justicia impositiva. Y eso lo sabe muy bien Suma, y Suma es un organismo muy eficiente, hay unos profesionales súper cualificados, muy buenos y que saben mucho de esto. Y el tema es hacer una justicia impositiva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues especialistas hay, ¿no? Con esto, pero impuestos hay que pagarlos. La idea esta de Vox, la Aurora Rodríguez se pegó un discurso monumental. Es que está usted machacando impuestos a los autónomos, a tal, eso. Bueno, igual se pagan muchos impuestos en determinadas cosas, pero hay que pagar impuestos. Y si no, pues nada, fuera impuestos. Se pagan impuestos precisamente para mantener el bienestar social, pero ¿qué pasa cuando estamos viviendo tantos años las deficiencias y carencias de la residencia de Altavix? Bueno, eso se ve que los impuestos no llegan para eso. Debe ser un tema bastante poco interesante, yo creo que para todos los políticos, porque la residencia lleva con problemas, yo creo que casi desde que yo empecé mi carrera profesional. Entonces, es un tema que yo no sé si es que es complejo, no es rentable políticamente o no tiene solución, pero nadie mete mano. Y la verdad es que si la naturaleza no lo impide, muchos de nosotros tendremos que acabar ahí. Y ya me gustaría a mí que los que nos gobiernan, los que nos han gobernado y los que nos tienen que gobernar, vieran en las condiciones que viven. No, y además perdona, claro, el hilo de lo que dice, que hay que recordar que Aurora Rodil se plantó ahí muchas veces cuando estaba el gobierno del Botanic y cuando estaba tal pidiendo solución y pidiendo tal. Y judicializando también. Claro, que cosa que me parece lógica también que lo hiciera, pero que si ahora está gobernando aquí, su partido está apoyando al PP, el Partido Popular, en la Generalitat, que es la responsable directa, y la solución no ha llegado. Quiero decir que el problema muchas veces, y no creo que sea mala fe, porque claro, no creo que nadie actúe con mala fe en una residencia de ancianos, pero sino por incapacidad. Sí, hay una dejación de funciones. Es una incapacidad. Aquí todo el mundo ha puesto el grito en el cielo. Vamos a ver, no, es un problema yo creo que de la propia administración, porque aquí está en que
está caducada la concesión desde hace años y hay una desbandada generalizada del personal porque una concesión caducada no da, primero que es una descoordinación total y además no garantiza mejoras laborales y la gente huye de trabajar en residencias con concesiones caducadas. En el caso y es lo que está pasando en Altavix. En el caso de las residencias, el personal es fundamental. Conozco un poco el tema de las residencias. El personal, hay que tener un plus, hay que tener gente bien pagada, efectivamente, y hay que tener un plus. Y lo que hay que ver es que sí, el presupuesto, la concesión esa, como el presupuesto que tiene y las necesidades de la residencia, a ver qué desfase hay ahí. Por si tú tienes una concesión, tú no vas a perder dinero, evidentemente. Claro. ¿Qué vas a hacer? Vas a ganar dinero, pero puedes prestar un buen servicio. Yo tengo a mi padre en una residencia modélica. Pero no en Altavix. No, está en el norte de España. Ya, pero claro, el problema es que muchas veces los concursos se hacen a la baja. Se adjudica a la empresa que menor oferta hace. Sí, sí. Pero Es un problema general de la administración, Entonces, eso, claro. de ir a la oferta más baja. Claro. La oferta más baja, pues es que yo he visto casos en que la oferta baja no podía cumplir y hacer la obra y se la han adjudicado la obra y después, claro, Pero- viene, no puedo hacerla. Pero ala, no, y vuelto tú otra vez. sabemos, porque también Jesús también ha estado muchos años, que cuando llega a hacer una oferta baja y luego van ampliando. Sí. Bueno, declarar después la vuelta, oiga, que esto se me quedan, los costes han subido, tal, revisamos el precio y va subiendo y te acaba costando el doble. Con lo cual, eso es que es un engañabobos porque al final van a adjudicar algo que no se va a cumplir y que te va a salir luego con revisiones de precios, te va a salir mucho más. Entonces, claro, el caso de la residencia, que depende de la Generalitat, pues está claro que es una dejación de funciones, una negligencia administrativa, lo que sea, pero claro, no es una cuestión de una obra que se para, ahí están pagándolo personas mayores, en fin, muchos casos desvalidas, muchos casos que no tienen, como, en fin, que necesitan un cuidado especial. Yo en alguna Entonces, visita que hice sí que vi esos detallitos que dicen aquí, por aquí no se ha limpiado, por aquí no tal, esta persiana no funciona, esto tal, después salta al aire, después no funciona el aire, después no funciona la calefacción y tal. Hay muchos detalles así, de estos que enrarecen la vida diaria y la dificultan y bueno. Claro, y luego que aparte, al final, la gente que pudiendo permitírselo o no, acaban las residencias privadas, que muchas de ellas también dejan que desear, pero bueno, Sí. ya son empresas responsables que tal, que no es la administración, ¿no? Y entonces, claro, el problema pasa con la sanidad, pasa que se está en fin, minusvalorando, se está dejando abandonada los servicios públicos en beneficio del sector privado, ¿no? Y cuando Entonces, tienes un claro, problema sanitario en el sector privado grave que no se soluciona, ¿a dónde vas? Al público. Y aquí en las residencias hacen falta residencias públicas, hace falta crear una red de residencias porque las privadas son unos precios somos más que prohibitivos. bueno, pero ya ves cómo están floreciendo. Claro, pero Las hay que privadas de mantener, Elche. precisamente la administración debe garantizar el servicio público. A una residencia privada se le debe exigir, pero bueno, al fin y al cabo pagas y eliges. Bueno, en el sector público hay que garantizar el cuidado de los mayores. Hay sectores que son absolutamente Que sensibles. vamos para ahí, para ese camino, todos, Efectivamente. todos. Por Pero- eso este tema es importante. Ayer mismo Samuel Ruiz dijo que Vox iba a llevarlo al Pleno para exigir ya por unanimidad política a Carlos Mazón que lo solucione cuanto antes, porque vimos a Mariano Valera la semana pasada en la puerta de la residencia de Altavix dando ese ultimátum al equipo de gobierno de que si no se solucionaba esto en 48 horas iban a pedir dimisiones. Hemos visto también Bueno, mira, juego político. Nuestras digamos. vidas son los ríos que van a dar a las residencias de ancianos. Bueno, y ahora que hablas de ríos, ¿qué os ha parecido la gestión de estos episodios de la Dana de Gota Fría? Bueno, de aquí la en la Dana Gota Liz? Fría ha habido mucho exhibicionismo, ¿no? Muchos botes de agua y mucho visitar barrancos y eso. Bueno, me parece bien, quiero decirte que se haga eso y tal. Ahora, lo que ha puesto en evidencia es el tema del colector ahí en el barrio de San Antón. Lo que se ha hecho en el barrio de San Antón, que se ha colapsado, y no ha llovido mucho tampoco, pero se ha colapsado completamente. Y ahí también hay un tema que ha pasado en Carrús, que no sé por qué, eso deberían vigilarlo, porque en Carrús sí que hay una obra monumental que se hizo el anterior gobierno, que fue quizás la mayor obra, pero que no se ve, que es todo el colector que se hizo, hay un colector monumental, ¿no? Y recoge aguas de la parte de arriba, evita que se inunde el sector quinto, el Pla y esa parte, y salta en el río, ahí sale una boca de agua, Sí, pero sale por allá por quizás haya sido a lo mejor un problema ahí estructural. En la calle eso, Almansa, ¿no? sí. Donde vimos.
no, en la calle Almansa no, creo que fue en la de abajo. Fue en la de más, la que está por debajo del tanatorio. Creo que fue ahí, donde se colapsó. Sí, algo, allí pero... también pasaba históricamente, había y, Sí. tal, y se arregló también con otro Eso, colector. ahí sé que hay tomas de agua, Lo no que sé pasa, si en esa claro, zona es que en sí, concreto, pero sí que en la otra parte, por el Toscar y por ahí hay tomas de agua, engancha el agua ahí y se va todo el colector. Y eso evita inundación en Carrús y evita sobre todo inundación en la parte de abajo, ¿no? Ahí no sé qué habría pasado, que yo como periodista, si estuviera en alguna cosa, preguntaría y lo investigaría, a ver qué ha pasado ahí. Y después lo del colector, el tema del colector de Barranco de San Antón viene directamente relacionado también con la carretera de Santa Pola. Eso está paralizado, no hay tramos en obras, por mucho que digan de las expropiaciones, cero inversiones, y sí que en el último tramo se estaba trabajando para solucionar definitivamente ese problema. No un parchecito, como parece ser que se ha puesto, sino para solucionarlo, porque al traer el último tramo de la carretera de Santa Pola, el desdoblamiento, sí que había que ejecutar obras ahí importantes. ¿En qué ha quedado eso? Yo estoy muy contenta que se hayan sobre todo limpiado los barrancos y específicamente el de San Antón, porque yo me asomo cada mañana. Entonces, bueno, afortunadamente no hemos tenido la tromba de agua que se esperaba, pero yo creo que lo que estábamos comentando de la dejación de funciones, la Confederación y Estania se le espera, y yo sí que le exijo a mis responsables políticos, sean del color que sea, que mantengan las infraestructuras, los colectores, los barrancos, las vías de desagüe en las mejores condiciones. Entonces, yo por la parte que me toca, muy contenta. Sí, bueno, de todas formas... ¿Cómo viste la gestión? No, vamos a ver, las gestiones, claro, nos asustaron a todos 14 o 15 horas antes, cuando las alarmas esas, las alertas, y lógicamente eso contrasta mucho con la dejación total negligente de funciones del año pasado con la de Natal. Entonces ahora se pasan, ¿no? De rojo. Ahora te llega la alerta, pero claro, aquí aquí está teníamos... comiendo y digo, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver, hemos tenido aquí... Sí, no una nube. Hemos tenido aquí gota fría, ahora ya no, gota fría no existe, ahora es Dana. Y hay que darle nombres científicos así cada vez más, tal, igual que las tormentas ahora tienen nombres, todas. Las danas ya también. Y tal, hay que ponerles Dana, García, Martínez, y cosas de estas de apellido y nombre. Entonces, claro, al final resulta que hemos tenido gota fría, hemos tenido inundaciones. Hemos vivido los que somos veteranos, yo viví las inundaciones del 82, que el cauce del río estaba ya a ras de lo que son los caminales y tal. Eso no lo hemos visto últimamente ninguna tal. Hemos visto, se inundaron las instalaciones de la policía local en Mesalina, que están pegadas al barranco de San Antón, de tal, como iba. Quiero decir, en el 87 volvió a pasar una catástrofe con las vías del tren, incluso en el 82 creo que fue, que se desplazaron de lugar. Quiero decir, que ha habido aquí catástrofes importantes. Ahora el problema es que son unas circunstancias que en un punto determinado descarga de manera monstruosa, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, afortunadamente no hemos tenido grandes consecuencias en estas lluvias y tal. Pero bueno, la gestión al final es que cuando haya un atisbo de algo se lanzan alarmas, se suspenden colegios, se suspenden actividades. Aquí habían comercios cerrados y todo. Se suspendió todos los actos que había previo al partido de la selección, se suspendieron la primera jornada del festival de música y tal, ¿no? Del Oasis. Entonces, bueno, quiero decir que bien, está bien que se tomen precauciones, pero claro, a veces la gente da la sensación de que quizás es mucho alarmismo, ¿no? Y todo viene por lo que pasó, por lo que ha pasado y que, hombre, desgraciadamente hemos visto imágenes de la dana esta que sigue dando aún guerra en Tarragona, en toda la zona esa de allí, de Castellón, y son peligrosas, ¿no? Pero bueno, hay que alertar a la gente en situaciones que se consideren necesarias. Lo que pasó en Valencia nos muestran que lo peligroso son los barrancos y ríos como el Vinalopó, ríos Ramblas. Y eso claro. Sí que se necesitan infraestructuras hidráulicas para mitigar esas crecidas y avenidas. Eso es lo que mata. Hay que hacer la desembocadura del río. Efectivamente. No puede ser que llegue, derrame allí la sardedal esa y se desparrame por Carrizales. Y tampoco puede ser que Ángel Urbina aquí en este mismo programa dijera que el río Vinalopó no tiene ningún sistema de vigilancia. O sea, se hace a la vieja usanza. Oye, ¿por dónde va el agua? Aquí ha caído no sé qué. Pues ahora van para allá. No, bueno, pues aprender de las inundaciones y lo que decía María Jesús, que bueno, que parece bien que la limpieza, que hagan limpieza y todo, porque la Confederación no limpia, pero
sí que el barranco de San Antón exige una reforma, una solución estructural de otro tipo y se sigue construyendo al lado. No, sí, se sigue construyendo al lado y además Y no voy a decir dotaciones públicas. No, os tenemos que dejar que ya tenemos a la concejal de Cultura porque se va a hablar del Festival Medieval, así que os voy a preguntar qué tal la noticia de que vuelve el mercadillo al entorno de Santa María. Hombre, me parece que es su lugar habitual. Y nada en el paseo de la estación. No, allí yo creo que el mercadillo medieval, desdibuja, al lado de Santa María de tal, y sobre todo que está muy bien porque ya no coincide con ninguna representación del Misteri, ni entorpece esa actividad de esos días clave, ¿no? Entonces, pues bien, me parece magnífico porque es una actividad que tiene mucha afluencia, ¿no? Baldo. Sí, está bien. Es una buena idea, ¿eh? Sí, está bien. Yo hacerlo después del Misteri. Lo veo bien porque así no estás en el Misteri, no y estás ahí en las tracas y los tambores y todo ese tinglao. Y bueno, ahí el mercadillo de ese estilo, ahí en el paseo de la estación, eso queda como un poco desangelado. Le da más ambiente, y tal. Y eso si lo complementaran con más actividades estaría muy bien. Y cuando las clisas estén reparadas ya y esté todo solucionado, eso va a ser la leche. No, de eso hablaremos ahora con la concejal de Cultura. Me parece que es una idea, genial. El mercadillo debe estar ahí. Nos veremos entonces por las calles del centro histórico cuando se inaugure. Bueno, pues muchas gracias Gaspar, Baldo, María Jesús. Gracias. Y nosotros continuamos. Vamos a hablar de ese mercado medieval que se vuelve otra vez al centro histórico y por supuesto de todas las actividades que se han programado para la edición de este año del Festival Medieval, que está marcadísima por la culminación del año jubilar. No se vayan.